Es posible imaginar a un pensador maya subir las escaleras de un observatorio para mirar el paso de las estrellas y hacer cálculos matemáticos. Los mayas precisaron la duración de un año, realizaron cómputos de hasta 64 millones de años y determinaron el inicio de su historia en el equivalente al 12 de agosto del año 3113 antes de nuestra era. Esto fue posible gracias al desarrollo de las matemáticas con un sistema vigesimal, que empleaba barras, puntos y para indicar el cero, un caracol marino en los códices o una flor en las inscripciones. Además, usaban otro sistema de notación, similar al arábigo, con 10 símbolos diferentes, los 9 dígitos y el cero. La numeración maya de barras y puntos era mucho más sencilla que la romana. Además, el invento del cero, aunque no tuvo un valor en unidades, fue de gran utilidad e importancia. Los mayas inventaron el cero 1000 años antes que los hindúes, de quienes lo adoptaron los árabes y luego lo transmitieron al mundo occidental. Los mayas fueron una de las 3 culturas en la historia del hombre que lograron crear esto que llamamos el concepto de cero. ¿Por qué es importante el cero? Porque permite tener un sistema posicional en los números, cosa que no lograron ni griegos ni romanos. Solamente lo pudieron hacer en Babilonia, los mayas y los hindúes posteriormente. Esa es la importancia del llamado cero, aunque para los mayas no significa ausencia, como lo es para nosotros, los occidentales. Para los mayas lo que significaba era que ese ciclo, ya dije que para los mayas todos los cálculos son calendáricos, lo que significa su cero, es decir, este ciclo, ya sean los días, los meses, los años o periodos, ciclos más grandes, se habían completado. Eso es el cero. Pero eso les permitió a los mayas un sistema posicional, en el cual con solamente 3 signos podían escribir cualquier cantidad numérica. Gracias a sus conocimientos matemáticos, los mayas crearon un calendario muy avanzado. Se dividía en 18 meses de 20 días, más 5 días adicionales. Además, calcularon las lunaciones de 405 fases de luna llena en 11.960 días con un error de 5 minutos por año, o sea, 23 segundos por lunación. En nuestro sistema decimal, las posiciones a la izquierda del punto aumentan el valor de 10 en 10. En el sistema maya vigesimal, las posiciones aumentan de 20 en 20 según su colocación de abajo hacia arriba. Por ejemplo, para señalar que en una posición no había unidades, les era indispensable el uso del cero, un concepto fundamental para el desarrollo de las matemáticas y para el nacimiento de la ciencia moderna. Los mayas fueron grandes astrónomos. Estaban obviamente muy interesados en el cálculo del tiempo. Y entre los cálculos que ellos realizaron tenemos evidencias, por ejemplo en el Códice de Dresde, están las llamadas tablas de Venus, que efectivamente lo que es un registro del ciclo de Venus en un tiempo largo, que además tiene que coincidir con las fechas del año de 360 días y con el de 260. Además de las tablas de Venus están las tablas de eclipses lunares, eclipses solares, que sabían ellos perfectamente cuándo iban a ocurrir, aun cuando no fueran visibles en el área maya. Pero ahora sabemos también que había otros cálculos que tenían el cómputo del planeta Júpiter, de Saturno y muy posiblemente de Marte. Entonces, todos estos astros a ellos les interesaban. ¿Por qué? Porque son dioses. El Sol es un dios, la Luna es la diosa, Venus es el hermano del Sol, y suponemos que Júpiter, Saturno, Marte debieron haber sido también deidades. Para los mayas todo estaba vivo, todo está vivo. Hoy en día se llevan a cabo diversos estudios entre tribus primitivas que en los albores del siglo XXI todavía viven en la edad de piedra. Estas investigaciones han revelado que esos hombres realizan cuentas en correspondencia biunívoca.
Este término matemático se refiere a la cuenta que llevan entre dos conjuntos. Por ejemplo, entre un número de ovejas y un grupo de piedras, o entre una cuadrilla de vacas y los dedos de la mano. El método prehistórico de contar con los dedos ha sido sustituido por otros sistemas conforme ha evolucionado la humanidad. Uno que ha sobrevivido hasta nuestros días es el del ábaco, que data de 3000 años antes de nuestra era. Este es el antecedente más antiguo de las calculadoras y de las computadoras actuales. En su forma más primitiva, se trataba de surcos en la arena. En uno se colocaban guijarros para marcar las unidades, en otro las decenas, en otro las centenas, y así sucesivamente. Con el tiempo, el ábaco se convirtió en un bastidor que sostenía unas cuerdas donde se ensartaban unas cuentas que servían para contar. Actualmente, el ábaco aún se utiliza en países como China, Japón y la India. Con él se pueden realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. Tuvieron que pasar muchos años para que surgiera la primera calculadora numérica, la Pascalina. Su inventor fue Blaise Pascal, un niño superdotado que en 1642, a la edad de 15 años, diseñó una máquina que podía sumar y restar. Más tarde surgieron diversas calculadoras, pero todas tenían algo en común. Requerían la total atención del usuario, ya fuera para mover las cuentas del ábaco, para ajustar mandos o para oprimir botones. Por esta razón, el matemático Charles Babbage y Lady Lovelace se dieron a la tarea de crear una máquina que no necesitara la atención continua del usuario. Su máquina, llamada diferencial, poseía un gran número de engranes, ruedas y palancas que demandaban gran precisión. Su diseño es precursor de las modernas computadoras. Sin embargo, los ingenieros de aquel tiempo no fueron capaces de resolver los muchos retos que planteaba su fabricación. El avance matemático y tecnológico, especialmente en electrónica, hizo posible que en los años 40 surgiera la primera calculadora electrónica. Esta máquina fue bautizada como Electronic Numerical Integrator and Calculator, o simplemente ENIAC. Luego vendrían otros aparatos como EDSAC, ACE, Deutsch, máquinas que se caracterizaron por su rapidez de operación y capacidad de cálculo. Pero su enorme tamaño, elevado costo de energía eléctrica y constantes fallas las hacían poco funcionales. Con la llegada y perfeccionamiento del transistor, hasta llegar al chip de silicio, las máquinas disminuyeron su tamaño, velocidad y costo. Las primeras computadoras estuvieron formadas por lo que se le conoce como bulbos. Hasta 1947 surge el concepto de semiconductor, que a su vez dio origen a lo que se le conoce como transistor. Los transistores se trabajó principalmente por el tamaño de ellos y además dio origen mucho más adelante a lo que se le conoce como circuito integrado, que es un conjunto de estos transistores configurados de acuerdo a alguna especificación. Ahora bien, el problema principal a disminuir aquí seguía siendo el tamaño. Por tanto, surge la conformación o se da origen más bien a trabajos de menor escala. Estamos hablando de VLSI, que es con lo que ahora las computadoras personales o las computadoras actuales están formadas por miles de millones de ellas. Gracias a estos descubrimientos, las máquinas fueron capaces de efectuar operaciones básicas y algunas comparaciones lógicas. Pero para resolver otros problemas, era preciso introducir programas de cálculo y datos numéricos. En otras palabras, era indispensable dotar a la máquina de un programa o de instrucciones para que pudiera operar en más áreas. Para ello, los científicos se dieron al quehacer de idear un lenguaje matemático que fuera comprensible para la máquina. Entre ellos figuraron dos matemáticos, Kurt Gödel y Alan Turing. Una computadora utiliza sistemas matemáticos para poder hacer exactamente las mismas cosas que se hacían con máquinas mucho más primitivas, como un ábaco, como un sistema de engranes, pero de una manera mucho más eficiente, mucho más sofisticada, mucho más rápido, haciendo uso de la tecnología moderna que se ha desarrollado en los últimos pocos años. Pero
en el fondo, las matemáticas que se están utilizando son las mismas matemáticas que comenzaron a descubrir los hombres primitivos cuando necesitaban contar los días para saber cuándo iba a llegar el invierno, cuándo debían de cosechar. Simplemente esas matemáticas fueron evolucionando, fueron descubriéndose los principios lógicos que estaban detrás de ella, las operaciones más sofisticadas que podían hacerse, y ahora explotamos la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años para poder hacerlas de manera mucho más rápida. El matemático Kurt Gödel nació en Checoslovaquia en 1906. En su juventud se trasladó a Austria y formó parte del grupo científico llamado Círculo de Viena. En 1938 emigró a los Estados Unidos y se convirtió en miembro permanente del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Es autor de numerosos ensayos, entre los que destacan sus trabajos en torno a la lógica de la matemática moderna. Gödel demostró que en un sistema axiomático coherente existen proposiciones cuya validez no se puede demostrar. Un sistema axiomático es un conjunto de axiomas, de proposiciones que uno no demuestra, que son, se dice, evidentes, ¿no? Y a partir de ahí se van deduciendo las demás verdades de las matemáticas. El sistema axiomático clásico es el de Euclides, que es el primero que se da cuenta que así se hacen las matemáticas y crea su sistema axiomático de la geometría. En este sistema axiomático, uno de los axiomas es muy importante, que es el quinto, porque parecía no ser tan evidente, entonces todos creían que se podría demostrar de los otros cuatro. Resultó que no fue así, que ese quinto axioma se podía negar y se podía construir una nueva geometría, que es la geometría no euclidiana, usando la negación del quinto postulado. Eso fue a principios del siglo XIX. Sin embargo, los dos sistemas axiomáticos quedan englobados dentro del sistema axiomático de la aritmética, que es el más elemental. Entonces la pregunta natural es si el sistema axiomático de la aritmética da para construir todas las matemáticas. Ahí llega Gödel y dice no. Cualquier sistema axiomático que incluya la aritmética es incompleto. Se las ingenia para, dentro de cualquier sistema axiomático, producir el postulado yo no soy demostrable. Entonces no se puede demostrar, se puede añadir él como verdad o él como negación, de tal manera que no existe un sistema axiomático finito para todo. Eso es Gödel. Gödel diseñó una fórmula que, aunque es verdadera en la aritmética, no es demostrable en una formalización de la aritmética. Como consecuencia, dentro del sistema aritmético no puede probarse la consistencia o contradicción del mismo sistema. Por lo tanto, cualquier sistema formal de la aritmética es incompleto. Con ello, Gödel comprobó la completud y la incompletud de la lógica. La completud significa que cualquier fórmula de cálculo es deducible en el mismo cálculo. Sin embargo, en la prueba de incompletud, demostró que en cualquier sistema formal de la aritmética elemental existe una fórmula válida que no es demostrable dentro de ese sistema. La idea de completud en una teoría significa que en la teoría, para cualquier enunciado, se prueba él o se prueba la negación del enunciado. Es decir, que la teoría puede decidir de alguna manera cuál es el teorema, y esto es para cualquier enunciado, para cualquier proposición. Esto, un ejemplo de teoría completa es la cuestión de los números naturales con el orden. En esta teoría se puede decidir para cualquier proposición que hable nada más del orden, si es teorema o es teorema de la negación. Por otro lado, una teoría es incompleta si no sucede esto, es decir, si existen enunciados o proposiciones tales que no se pueden probar y su negación tampoco se puede probar. Esto se puede decir que la teoría no puede decidir respecto a ciertas proposiciones. El ejemplo de Gödel de una teoría incompleta
es el de la aritmética de los números naturales, con sus operaciones, suma y producto. Allí hay enunciados que no se pueden decidir, es decir, no son teorema y su negación tampoco es teorema. Es decir, alguno de los dos es verdadero y el que es verdadero y no demostrable. Lo que se puede inferir de estos resultados de Gödel es que el concepto de demostrable en una teoría, en particular en la aritmética, y el concepto de verdadero respecto a la aritmética no coinciden. Lo verdadero desborda a lo demostrable. Siempre hay enunciados verdaderos en la aritmética que no son demostrables. Años más tarde, el matemático húngaro-británico Alan Mathison Turing continuó con los trabajos iniciados por Gödel. En 1937, Turing publicó un ensayo en el que hablaba de una máquina universal abstracta, a la que se bautizó como máquina de Turing. En teoría, esta máquina sería capaz de calcular toda función calculable y podría demostrar la verdad o falsedad de cualquier proposición lógica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing encabezó un grupo aliado de especialistas en cálculo dedicado a decodificar, es decir, a descifrar los mensajes en clave o códigos con los que se comunicaban las tropas alemanas. Esto fue importante porque el lenguaje de las computadoras es muy semejante a un código. Así, una vez terminado el conflicto, Turing empezó a trabajar en la fabricación de un ordenador o computadora y en el lenguaje para comunicarse con ello. Al mismo tiempo, participó en el desarrollo de un programa de ajedrez que después de adaptarse, se convertiría en el primer programa de computación capaz de jugar una partida. Claro que no era tan rápido como los actuales. La invención de Turing y la lógica de Gödel fueron determinantes para la computación moderna. Turing fue un matemático que trabajó el sistema binario como un sistema para poder replicar todo lo que se hace en números decimales, pero también como un sistema con el que se pueden describir algoritmos, se pueden describir trabajos. Ve a la cocina, abre el refrigerador, saca una botella de leche, tómatela y regrésate. Eso es un programa. Esos programas con los números hacen operaciones muy sofisticadas que no solo son de números, sino son de información también. Turing demostró que era factible trabajar de esta manera. Por el otro lado, los avances de la electrónica hacían muy fácil trabajar con ceros y unos. El switch está prendido o el switch está apagado. Y una vez que se hacen algunas operaciones, se detecta si hay luz, es prendido y se considera prendido, si está apagado, si está muy oscuro, se considera apagado, y así se vuelve a regenerar la señal en cada paso a solo dos estados, 0 y 1. Entonces, Turing da los fundamentos para que la electrónica pueda desarrollar computadoras muy sofisticadas que hacen operaciones que aparentemente tienen inteligencia, pero sabemos que no. Detrás de esa inteligencia hay un programa que describe muy bien cómo hacer cierta actividad. A mediados del siglo XIX, el matemático inglés George Boole desarrolló la lógica matemática basada en la numeración binaria. La base para contar es 2, y las únicas cifras utilizadas son el 0 y el 1. Gracias a Boole, fue posible mecanizar la lógica sobre dos estados, donde el 0 significa falso y el 1 significa verdadero. En la actualidad, los circuitos eléctricos lógicos de las computadoras funcionan bajo este sistema. La relevancia de los trabajos de Turing fue el poder demostrar que con el sistema binario se pueden hacer todas las operaciones que se pueden hacer con el sistema decimal y también se pueden hacer programas que hagan actividades. Un programa es describir una serie de pasos para llegar a un resultado. Simultáneamente, la electrónica avanzaba enormemente al ver los resultados de Turing, a ver sus demostraciones, incluso la máquina que él mismo construyó proponiendo cómo trabajar, pudieron construir circuitos que solo estén en dos estados, apagado o encendido.
Una vez que se hacen operaciones, se ve el resultado de esas operaciones. Si hay cierto voltaje, se dice eso es encendido y se toma como 1, y si el voltaje es muy bajo, por debajo de un umbral, se toma como 0. Entonces, eso permite simplificar enormemente los circuitos y por lo tanto permite construirlos con una gran complejidad, un gran número de circuitos que realicen un gran número de operaciones. Las primitivas calculadoras mecánicas obtenían la respuesta a sus sumas contando. Funcionaban con números o dígitos y por ello recibieron el nombre de digitales. La palabra digital proviene del latín digitus, que significa dedo. Un ejemplo son los relojes que muestran el paso del tiempo en forma de números cambiantes. Cada paso puede ser de 1 hora, 1 minuto, 1 segundo o hasta 1/10 de segundo. Después aparecieron las máquinas que no necesitan contar, sumar o restar para resolver problemas matemáticos, porque imitan el problema sobre un circuito eléctrico y miden los resultados en una escala. Estos aparatos reciben el nombre de analógicos, que deriva de análogo, es decir, similar a. Algunos velocímetros funcionan así. No realizan ninguna operación matemática para indicar una velocidad, sino que un engranaje imita el giro de las ruedas y mueve un electroimán que a su vez mueve la aguja del velocímetro. Los relojes de manecillas también son analógicos, pues sus engranajes giran y producen un movimiento circular que simula el paso del tiempo. Una de las cumbres de las matemáticas modernas son las computadoras. Su historia comprende 4 generaciones. La primera surgió en los años 40. Estas computadoras empleaban bulbos, eran muy voluminosas, pesadas y consumían mucha energía. Sus exponentes son Mark I, ENIAC y UNIVAC. La segunda generación apareció en los años 50. Ya empleaban transistores, eran de menores dimensiones y peso, requerían menos energía, pero su tecnología era aún discreta. La tercera generación de computadoras nació en 1964. Estas máquinas usaban circuitos integrados, es decir, circuitos que contienen muchos transistores sobre una pequeña pastilla de silicio. Estas computadoras contaban con microprocesadores y tecnología digital. Se recuerdan la IBM 360, la Apple y Atari, entre otras. La cuarta generación de computadoras dio inicio en los años 80 y aún las más recientes corresponden a la misma etapa. Utilizan pastillas de muy alta densidad, donde cada elemento es tan solo del tamaño de un microbio. Son máquinas capaces de realizar transmisiones a muy altas velocidades. Emplean productos multimedia, incipiente inteligencia artificial e incursionan en el campo de la realidad virtual. Esta generación ha dado lugar a computadoras accesibles, de tamaño escritorio y hasta portátiles. En poco más de medio siglo, estas máquinas se han desarrollado más que otros instrumentos en miles de años. Los adelantos en materia de informática han sido tan notables que un solo chip de silicio de medio centímetro de longitud tiene la misma capacidad de la computadora ENIAC, que ocupaba 150 metros cuadrados en los años 40. En poco tiempo, las computadoras se han vuelto indispensables. Su evolución ha alcanzado niveles insospechados y parece ser solo el principio. El siguiente paso serán las computadoras de la quinta generación, máquinas que superarán por mucho a las actuales y, lo más importante, serán capaces de imitar un sinnúmero de procesos llamados inteligentes. ¿Esto hará posible que piensen, emitan juicios, obtengan conclusiones y tomen decisiones? ¿Lo que hasta ahora es privilegio único de los seres humanos? Las computadoras de la quinta generación fueron anunciadas en 1984 por el Ministerio de Innovación Tecnológica e Industrias de Japón como las primeras computadoras inteligentes. Necesitaban los japoneses un montón de dinero para invertir en computadoras, pero no en computadoras inteligentes. La inteligencia es capacidad para resolver problemas y eso quiere decir que hay muchos tipos de inteligencia para cada tipo de problemas. La inteligencia artificial no es inteligencia humana, sino es capacidad para
recibir y ejecutar instrucciones. Eso es lo que hacen todas las máquinas. No se ha construido ninguna máquina que aprenda a sumar. Si uno toma cualquier máquina actual, las máquinas actuales solamente son ejecutoras de instrucciones recibidas. Lo mismo que los robots. En cuanto a si va a ser posible hacer una máquina inteligente o no, eso depende de qué signifique la inteligencia, qué venga a ser la inteligencia. Hay todo un proyecto radicado en el MIT de las ciencias cognitivas que agrupa computólogos, agrupa psicólogos y lingüistas que piensan que el cerebro funciona como una computadora. Pero el asunto es si esa computadora se puede hacer, porque evidentemente las computadoras que hay hoy en día no tienen nada que ver con cómo funciona el cerebro. Las computadoras actuales tienen una posibilidad que ha transformado la vida de muchas personas: la Internet. La llamada supercarretera de la información ha hecho posible el acceso a imágenes y documentos de todo tipo, así como la comunicación inmediata a cualquier lugar del mundo. Internet es un conjunto de redes, de computadoras y otros dispositivos conectados todos entre sí a nivel mundial. Nos permite comunicarnos con personas, instituciones y acervos de información en todo el mundo. Como alumnos es especialmente interesante su uso en la educación porque nos permite publicar localmente, publicar a nivel mundial lo que estamos haciendo, nos permite comunicarnos con otras personas y darle difusión al conocimiento que estamos generando en cada lugar. Establecemos comunicaciones y hacemos comunidades virtuales a nivel mundial que tienen un impacto inmediato en la sociedad. Desde la invención del cero hasta el siglo XXI, las matemáticas han jugado un papel fundamental en todas las áreas. Hoy en día, en el comercio, la ingeniería, la industria, el arte, las ciencias, los transportes y hasta en la investigación espacial, las matemáticas y las computadoras están presentes.